buenos días, que después de escuchar a los políticos y un poco a los técnicos, vamos a bajar al terreno, vamos a bajar a hablar con los que juegan el partido, con los que se levantan por la mañana y miran al cielo. Bueno, ahora miran a las aplicaciones, a ver qué va a hacer y a ver qué agua hay. Y entonces, para hablar de ellos, para hablar con los responsables de generar riqueza, de crear empleo, tengo de izquierda a derecha a Fernando Rubio, presidente de la Comunidad de Regantes El Saltador de Huerca-Lovera, a Javier Berenguer, presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, margen izquierda del Segura, a Juan Marín, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, a Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y a Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Yo quiero que esto sea una mesa de diálogo, no quiero que sea una mesa de monólogos. Vamos a ser rápidos porque vamos muy mal de tiempo, porque los políticos nos han entretenido mucho y entonces yo voy con preguntas muy directas. Me gustaría que contestarais todos. La primera es, ¿falta agua o faltan infraestructuras? Desde vuestra opinión, desde los que lo sufrís realmente. Yo creo que agua no falta, faltan infraestructuras y falta decisión política para realizar esas infraestructuras que precisamente los regantes venimos reclamando, venimos haciendo proyectos que presentamos a la Administración y que la Administración normalmente los mete en un cajón y no hace ningún caso de ellos. Realmente, si esos proyectos que nosotros proponemos a la Administración se estuviesen llevando a cabo, se hubiesen efectuado ya, el problema que tenemos del agua ahora mismo en el sureste pues sería mucho menor del que estamos considerando en estos momentos. Javier. Sí, bueno, yo lo que sí que tengo claro, está claro que falta, ahora en estos momentos no falta tanto agua como infraestructuras. Si tuviéramos infraestructuras no faltaría agua, no teníamos el problema que tenemos. Pero es más, o sea, resulta que con todos los problemas que tenemos de agua, se están modernizando regadíos, se están invirtiendo muchísimo dinero en modernizar regadíos y luego no tenemos la garantía del agua, con lo cual también es un problema que tenemos ahí encima de la mesa. Por ejemplo, en mi comunidad se invirtieron más de 60 millones de euros en modernizar regadíos y luego, claro, cuando no tienes la garantía del agua, pues es un poco una tontería hacer estas inversiones, ¿no? Y por supuesto que hace falta hacer inversiones para que el agua corra por donde tiene que correr y llegue hasta nosotros. Juan. Muy bien, pues como bien dicen mis compañeros, falta un poco de agua. Ahora en estos momentos, afortunadamente, aquí tengo una poca, ¿no, Javier? Sí. Bueno, afortunadamente durante el último año nos ha llovido más en la cuenca, nos ha llovido un poco más, sobre todo en la cabecera de ese famoso trasvase que hoy estamos celebrando por su 40 aniversario y fuera de la región de Murcia. Estamos fuera de Alicante, fuera de Almería, estamos en Madrid y no quería pasar sin, me vas a permitir, moderador, que felicite en este caso al Grupo Vocento, que felicite a La Verdad, a su director que está hoy aquí. Pues andábamos que tenemos que seguir con esa lluvia fina que cale en la sociedad, que cale fuera de nuestras regiones sedientas de agua, de Almería, de Murcia, de Alicante, y que actos como este seamos capaces de llegar pues, a la sociedad, a esos consumidores donde somos su despensa de ellos. Y como bien dicen los compañeros, pues nos falta agua. Yo represento a una comunidad regante, la Comunidad Regante de Lorca, una comunidad con 25.000 hectáreas, que estamos en plena modernización. Tenemos 12.000 hectáreas pendientes de ser modernizadas porque fueron consolidadas en un proyecto en el 2006 con agua desalada. Pero, como bien decía esta mañana algunos de los políticos, se ha quedado a mitad de camino en esas infraestructuras. Le pedíamos al anterior ministerio que si seguía en marcha ese plan de inversiones. Nos decían que sí. Al ministerio actual se lo volvemos a repetir, nos dicen que sí. Pero la verdad es que no llegan las ayudas y la agricultura va siempre mucho más rápida, los camiones hacia destino, nuestros clientes nos llaman y necesitamos que esas infraestructuras, por favor, se terminen lo antes posible, porque con esa infraestructura el déficit de agua empieza a ser un poco menor. Manuel. Bien, gracias una vez más al Grupo Vocento y a La Verdad por permitirnos estar aquí. Nos van a permitir dar las gracias también a las personas que en este momento nos acompañan. En la primera mesa se hablaba de diálogo, pero veo que quedan muy pocos responsables políticos aquí. Han contado su película y se han marchado. Esa película ya no la sabemos. Creo que no deberían de escuchar algo más. En esta mesa vamos a estar más de acuerdo. Está clarísimo que tenemos una falta de infraestructura importantísima, puesto que en los últimos 30 años, incluso más,
no se han abordado ninguna gran infraestructura. Es cierto que se han hecho pequeñas actuaciones aisladas y que, entre otras cosas, pues tampoco están integradas dentro de los sistemas. También creo que es justo aprovechar esta oportunidad que nos brindan de estar aquí para reconocer y tal y como se comentaba al principio, un trabajo bien hecho, obras con visión de futuro, a largo plazo. Yo estoy viendo aquí personas que participaron, no en el proyecto porque ya no están, pero sí en la ejecución de las obras del trasvase y del post-trasvase, 40 años después. Estas obras se diseñaron hace 50 años se construyeron y hace 40 años que empezaron a funcionar y siguen siendo suficientes. Hablábamos en esta mesa de eficiencia. Son infraestructuras que se diseñaron adecuadamente, que a día de hoy siguen siendo suficientes, que siguen funcionando a pleno rendimiento y que son redes eficientes. Nosotros en regadío, cuando hablamos de unas pérdidas superiores a un 2,5, 3%, nos saltan todas las alarmas, mientras que en otros sistemas críticos de abastecimiento en este país se consideran adecuadas pérdidas de un 30 o un 40%. Creo que eso no es de recibo. Y bueno, en este sentido, no sé si tengo varios puntitos más que no me quería dejar muy concisos, pero tampoco quiero ocupar de momento todo el tiempo. Roberto, tú eres más técnico. Bueno, yo en primer lugar quería agradeceros que nos hayáis incluido en esta mesa, porque yo creo que todos los que nos conocéis sabéis el vínculo que siempre hemos tenido con el agua, la preocupación y todo lo que hemos intentado hacer pues, para facilitar el desarrollo de infraestructuras que ayudasen a paliar parte del déficit que tenemos. Decía nuestro fundador que él siempre le había preocupado mucho el tema del agua. Y bueno, un escrito que vi hace poco, de hace ya más de 30 años, él siempre nos ponía o nos comparaba con Holanda, ¿no? Y decía que lo mismo que Holanda tenía una visión a largo plazo de cómo gestionar el agua, en su caso por exceso, y veían cómo podían pues, eliminar ese agua de exceso para poder cultivar, pues que nosotros deberíamos de haber hecho lo mismo y con esa visión a largo plazo pues el intentar resolver las necesidades que teníamos. Y bueno, y eso me venía a la mente porque muchas veces utilizamos el cambio climático como excusa para muchas cosas, ¿no? Y también en este caso pues los holandeses pueden ser un poco el ejemplo. El cambio climático no es lo que nos evita hacer cosas, sino lo que nos tiene que organizar para poder hacerlas de cara al futuro y dentro de 30 años pues tener las posibles necesidades resueltas, que es como hacen los holandeses para evitar esos problemas de exceso de agua. Y bueno, y en cuanto a la pregunta de si tenemos suficiente agua, si medimos la pluviometría media de España a nivel nacional, nuestra pluviometría es muy similar a la del resto de países europeos, un poco por debajo de Francia, de Alemania o de Países Bajos, pero sin embargo por encima de Polonia, de Hungría, de países grandes productores agrícolas como Ucrania, ¿no? Entonces no nos falta agua. El problema es que, bueno, pues las condiciones que tenemos están mal distribuidas, tanto geográficas como temporalmente, y lo que tenemos que intentar es hacer esa gestión para poder disponer del agua cuando se necesita, ¿no? Y realmente a nivel nacional las regiones que tenemos déficit estructural de agua somos muy pocas, es solo el sureste español, al final es solo un 5 o un 10% como mucho de todo el territorio español. Yo creo que si hubiese voluntad como país para poder resolver las necesidades, creo que las infraestructuras necesarias se podrían abordar sin ningún problema. O sea que, por lo que estoy entendiendo, a los políticos no entienden las necesidades del sector y las soluciones que están aplicando hasta la fecha no son suficientes. No sé si opináis lo mismo. Bueno, Fernando. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que el sureste es la zona más seca de España y la más árida de Europa. Entonces yo sí quiero hacer un poco de historia rápida. Mi abuelo, por ejemplo, en los años 20 se tuvo que marchar, tenía 7 hijos, se fue con el mayor, se tuvo que marchar a Cuba, que entonces era un sitio de destino de la emigración, porque había materialmente hambre en la gente, porque había una sequía tremenda y la gente tenía que marcharse de este territorio. Luego la gente emigró a la Argentina y ya en los años 60 y 70 se iban a Cataluña, se iban a Madrid, incluso emigraban a Alemania, a Francia o a Suiza. Llegó el trasvase Tajo Segura, pues bueno, se revertió completamente la situación. La emigración, esa sangría que teníamos en todos los pueblos, que se quedaban vacíos, se iban prácticamente todos los hombres, se quedaban las mujeres y los ancianos y los niños. Pues esa situación se volvió totalmente contraria
y lo que hemos en estos años, desde que llegó el trasvase Tajo Segura, pues tenemos miles y miles de personas que vienen a trabajar a nuestros pueblos y a nuestras tierras y creando riqueza. No digamos nada, nosotros después de saber el buen resultado, lo práctico que ha sido y lo positivo, sobre todo para la provincia de Almería, para el Levante de Almería, el trasvase Tajo Segura, aunque solamente teníamos una participación del 4%, porque nos dejaron una participación superior para la segunda fase, que como hemos visto, eso es imposible, pero iniciamos un proyecto muy atrevido y que ha resultado práctico y tremendamente positivo para toda la población, que fue el trasvase Negratina-Almanzora. Estuvimos 20 años tratando con la Administración, exigiendo a la Administración, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y siempre nos decían, eso es imposible, eso no se puede hacer. Pero claro, les decíamos la respuesta que les dábamos nosotros a nuestros políticos, incluidos ministros. No, es que tenemos nosotros, la infraestructura la pagamos nosotros, y no se lo creían. Y efectivamente, con el apoyo que aquí está Cajamar y de otras entidades, conseguimos hacer ese trasvase que costó 180 millones de euros y que lo estamos pagando totalmente a los regantes. En nuestra tarifa llevamos incluida una cantidad en torno a los 10 céntimos para pagar esa infraestructura. Luego tenemos otros 10 céntimos aproximadamente para consumo eléctrico y para canon que pagamos en el Guadalquivir y gastos de funcionamiento y mantenimiento. Es decir, que por menos de 30 céntimos estamos haciendo una transferencia de 43 hectómetros para regadío y 7 para abastecimiento, que realmente una comarca totalmente deprimida, con emigración, con pobreza, en fin, con todos los detalles que queréis imaginaros, pues ha convertido en una comarca totalmente próspera con solamente 50 hectómetros. Estamos hablando de una obra de 180 millones de euros, estamos hablando de una tarifa, que yo creo que es importante que en el primer turno que han entrado nuestros políticos no se ha tocado el tema de la tarifa es importantísima. Estamos hablando de agua en torno a los 30 céntimos el metro cúbico, pero si esa infraestructura hubiese sido mayor, lógicamente los costes habrían bajado y en vez de pagar 10 o 11 céntimos que pagamos de amortización de infraestructura, estaríamos pagando mucho menos. Lo que estás diciendo es la pregunta que te estaba haciendo. O sea, no hay sensibilidad por la parte política cuando tenéis que afrontar vosotros unas obras para responder a las necesidades. No sé si Javier estás de acuerdo. No, es que quería terminar este asunto porque nosotros podríamos tener el ciclo completo, cerrado, porque tenemos trasvase Tajo Segura, 4% de dotación, tenemos Negratina-Almanzora y teníamos una tercera pata de la mesa, que era la desaladora, que nosotros la llamamos la desaladora de la vergüenza, una desaladora que está en el Bajo Almanzora, que se construyó hace 7 años, recién terminada de construir, vino en inundación y la dejó inservible, y durante 7 años estamos llamando a todas las puertas y bueno, se nos abren, pero no se nos dan soluciones a corto plazo, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a dar lugar a que llegue otra sequía, que podemos tenerla en puerta. El año pasado ya la tuvimos, trasvase Tajo Segura se cortó durante 11 meses, trasvase Negratina-Almanzora se cortó también durante 8 meses, y resulta que tenemos desaladora del Bajo Almanzora inutilizada por problemas internos con las empresas que hicieron la obra. Tenemos desaladora, bueno, aparte de que la instalación eléctrica todavía está sin proyectar, es decir, que la desaladora se terminó y no había instalación eléctrica, todavía esa instalación eléctrica va a necesitar de 2 años como mínimo, y luego tenemos el resto de desaladoras que están o sin terminar o sin conectar a los canales del trasvase para que podamos utilizarlas. Es decir, que vamos a dar lugar a que llegue otra próxima sequía, vamos a tener algunas desaladoras funcionando y seguramente vamos a tener que pararlas porque los regantes no vamos a poder utilizar ese agua. Es decir, que de aquí, y aprovecho la ocasión que está nuestro secretario de Estado aquí, para reiterarle que es imprescindible desaladora de Bajo Almanzora inmediatamente puesta en servicio ya, y lógicamente la desaladora de Torrevieja y toda la infraestructura de tuberías para conectar con los regantes, que eso se haga en el menor tiempo posible, pero hay que empezar a hacerlo. Si no empezamos, no se termina nunca. Entonces, si empezamos ya, pues seguramente dentro de 2 años tendremos esa infraestructura terminada y podremos estar los regantes utilizándolo. De otra manera, si empezamos ahora a darle vuelta al asunto, que es lo que yo pienso que está sucediendo, pues tenemos la siguiente sequía en puerta y nos va a demoler. Perfecto, Javier.
¿Hay sensibilidad por parte de los políticos de las necesidades reales que vivís los regantes? Bueno, yo creo que los políticos, el problema... O de la administración, no sé si de los políticos. Sí, pero ¿sabes? Yo es que pienso que los políticos no nos ven como agricultores, nos ven como votos, ¿no? Entonces es el problema de que, como se ha hablado aquí en la mesa, en la primera mesa, que se han echado los trastos por el tema de que si uno dice una cosa en Toledo y otra en Alicante, pero bueno, eso lo han hecho todos los partidos políticos, lo han hecho en alguna ocasión y han tenido que luego salir a rectificar. Yo sí que me gustaría decir una cosa. Se ha hablado mucho de cambio climático, además se han hecho los trastos por el tema del cambio climático y yo, con mi humilde opinión, lo que creo que ha frenado el cambio climático durante 40 años es el trasvase Tajo Segura, porque si no, yo estoy convencido de que aquí en Madrid teníamos el desierto mucho más cerca de lo que está y no habría que cruzar el mar Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo le pediría a los políticos, se lo hemos pedido tanto a un gobierno como a otro, se le ha pedido a los gobiernos que cuenten con nosotros, como hemos dicho aquí, no con esas asociaciones que, como ha comentado el presidente, no sabemos quiénes son, pero que hablen con nosotros, que somos los que de verdad podemos darle las soluciones y ofrecer lo que nosotros necesitamos. Juan. Bueno, yo pensaba que era solo en Murcia, donde, como decimos allí, nos escuchan poquito, nos escuchan pero poquito. Veo que la Junta de Andalucía también lo justo y la Generalitat también, ¿no? Pero a mí ya no me empieza a preocupar eso solo. Me empieza a preocupar que hoy en día empiezan a escucharnos la sociedad. Algo creo que hemos hecho los agricultores en los últimos años, en estos 40 años, posiblemente trabajar. Intentar bajarnos de aquellos trenes que mi padre se iba hace 40 años a la vendimia, que mi madre se iba a aprender el oficio y nos hemos dedicado a huir de aquello y a trabajar y a crear cooperativas y a crear empresas y a transformar nuestros campos. Y yo creo que hemos estado demasiado tiempo trabajando, ¿no? Y ya no me preocupa solo que las administraciones, las distintas de turno que vienen, pues no, en estos 40 años no se hayan hecho más infraestructuras, como estamos demandando, y no se haya solucionado un problema tan importante y tan patente como se ha puesto esta mañana encima de la mesa, que todos estábamos de acuerdo, y la segunda mesa, cuando hablaban los técnicos, que no son políticos, dicen que hay soluciones y que las soluciones son factibles, ponderadas, como todo en la vida, ¿no? A mí me empieza a preocupar y el mensaje es alto, se lo decía al Grupo Vocento y a La Verdad. Creo que tenemos que salir de nuestras fronteras, que creo que tenemos que con una lluvia fina dar un paso más y convencer a la sociedad. No somos ni más ni menos que una fábrica de alimentos que hemos tenido la suerte de nacer en el Levante. Y esa fábrica de alimentos durante 8 meses no se puede trasladar ni a Galicia, ni al Delta del Ebro, ni a Extremadura, ni a muchos sitios. Y yo creo que lo peor, lo que más me preocupa a día de hoy, ya no es que no me escuche la Administración, es que empecemos a darle igual a la sociedad, porque no están preocupados por los alimentos, no están preocupados por la labor que hacemos los productores y creen que tienen garantizado la alimentación dentro del Mercadona, el Carrefour, el Ahorra Más de Madrid, el Día o el Líder. Y eso empieza a preocuparnos. Algo estamos haciendo mal y creo que al margen de hablar con los políticos tenemos que hablar con la sociedad y transmitirles que tenemos un grave problema, que somos un sector estratégico o que damos pasos importantes o nos veremos abocados en un momento dado a una reconversión, que ya se hablaba en el anterior ministerio, una reconversión, será como el carbón, creo que nos van a traer un nuevo Silicon Valley aquí, o va a venir el Samsung, va a venir el otro, no sé qué va a venir a Alicante y a Murcia, porque ahí en Alicante y Murcia, Fernando, sabe lo que tenemos. Tenemos tierras, tenemos sol y tenemos una agronomía que es un modelo a nivel mundial. Nos falta el agua. Y si entre todos somos capaces de que se vertebre este país y se pongan soluciones de Estado a medio y largo plazo, creo que no tendremos que estar hablando con los políticos, hablaremos con los políticos de otras cosas que seguramente serán más importantes para nosotros. Y termino, porque no sé las preguntas que nos toca hacer, y quiero abrir solo una cosa, el tema del problema territorial. Creo que hay algunos voceríos regionales que intentan enfrentarnos a regiones de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Murcia, de Aragón, que va. Nuestros problemas no están en la comunidad vecina. Durante determinado tiempo solo se produce en nuestra fábrica en unos sitios muy concretos, porque la climatología lo elimina. Le vamos a dar paso a Marruecos, a Turquía, a otros países terceros, donde no se garantiza la seguridad alimentaria, como están viendo la alerta sanitaria, a Sudáfrica recientemente con el tema. Y lejos de eso, a nuestros competidores del sur de Grecia, del sur de Italia, que dentro de ahí
y a los propios holandeses, que como bien decía en la mesa anterior, son capaces sus administraciones de luchar, en un sentido contrario lo hacemos, luchar contra el agua. Y hoy en día ganan en productividad, ganan en peso con respecto a nosotros que lo tenemos todo. Yo creo que invito a una reflexión y no enfrentarnos con los políticos, que creo que nuestro problema traspasa la línea de las administraciones y la línea de los políticos. Manuel, es que estáis metiendo muchos temas. Ya, pero hoy que he visto que el de Andalucía nos contaba todo y yo te he contado un poco de mi libro. Pero Manuel, ¿hay sensibilidad por parte de la Administración de las necesidades que tiene el sector? Bueno, yo creo que sí la hay. Lo que no sé es si hay valentía para llevar a cabo las cosas. Mira, vamos a ver, está clarísimo una cosa. En el sureste, nuestro rincón, efectivamente no tenemos agua, pero tenemos un clima que nos permite cultivar 8 meses, incluso que ya son más, se van cerrando los ciclos. Pero sí que hay una cosa que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir. Y a mí me llama mucho la atención, es que Europa nos indica. Señores, nosotros hemos hecho los deberes. Esto que nos indica Europa, o lo que nos están indicando de utilizar todos los recursos en un mix, la regeneración, la desalación, los trasvases, las aguas subterráneas, señores, lo venimos haciendo muchísimo tiempo. Pero llega un momento que ya lo tenemos exprimido. Ya llega un momento que necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad. La agricultura es un pilar básico, total y absoluto, que soporta la industria agroalimentaria del sureste y el turismo. Y creo que es la industria agroalimentaria líder en Europa y impensable no mantenerla en este país. Tenemos que dejarnos de ambigüedades. Nosotros necesitamos agua 365 días al año, igual que las personas bebemos agua 365 días al año, nuestras plantas también necesitan agua 365 días al año. No podemos estar empezando hablando de que si me interesa políticamente o no, o hay elecciones o no hay elecciones, o yo pienso de un modo u otro y otro de otro. Por otro lado, Fernando ha dicho una cosa, hay que empezar. Los que estamos alrededor del mundo del agua, vemos los planes de las demarcaciones y vemos unos listados impresionantes, unos tochos, que no hay quien se los coma, que son unas declaraciones de intenciones. Un listado de actuaciones, de infraestructura, que nunca se ejecutan, aunque sea una ley. Tenemos que andar. No se ejecutan. Señores, estamos ahora en el tercer ciclo de planificación hidrológica. Estoy seguro que el 80% o el 90% de lo incluido en el primer ciclo, de lo contemplado en ese ciclo, está sin ejecutar. Así no andamos, desde luego, así no vamos a ningún sitio. Por otro lado, si hablamos del consenso, hablamos de escuchar a todo el mundo, por supuesto que sí. Está clarísimo que escuchar a todo el mundo. Pero hay un refrán que dice zapatero a tu zapato. Yo no voy a hablar de cómo se organiza la sanidad, porque no soy médico, no soy gestor, no vivo en ese mundo. Pero sí nos tienen que escuchar a los que estamos en el mundo del agua, en el mundo de la agricultura, y no nos escuchan. No nos escuchan. A la vista está, os repito, me meto en un charco, ahora está el secretario de Estado, y agradezco otra vez a aquellos responsables políticos que están aquí. Los que han venido nos han contado su película y se han marchado, no nos escuchan. Por otro lado, hay un tema importante que Fernando ha incidido y yo creo que tenemos que centrarnos muy mucho, y es el tema del precio. Señores, si nosotros queremos cargarnos la gallina de los huevos de oro, incrementamos los costos de producción alegremente, dejamos de ser competitivos en todos los mercados y aquí ya no hay demanda de agua ni hay problema, y ya tampoco habrá zonas deficitarias. ¿Para qué la queremos si no podemos cultivar nada ni podemos defender nuestras explotaciones? Creo que eso lo tenemos que mirar muy mucho. Y además ha llegado el momento de que en este país, si se puede llamar así, creo que sí todavía, o espero que sí, todos tenemos que contribuir. No puede ser que aquellos que andamos en las zonas más desprotegidas, como puede ser las islas o el sureste, tengamos que soportar unos costos elevadísimos. Costos que son total y absolutamente inasumibles. Y además, vuelvo otra vez más, ni siquiera se cumple la ley. Antes nos ha dicho Teodoro que efectivamente había una ley que se publicó el 22 de marzo donde el precio del agua desalada se establecía en 30 céntimos. Yo quiero ver dónde está ese precio,
Por aquí estaban los representantes de los responsables de Acuamed. Nosotros tenemos que transferir todos los meses, y ya incluido el 10% de pérdidas en las redes de distribución absolutas, cuando las nuestras son más pequeñitas, tenemos que pagar las 62 céntimos de euro. O la depositamos o no hay agua. Pero, sin embargo, sí estamos esperando a que desde el día 1 de enero de 2018 este Gobierno habilite las partidas, este Gobierno o el de turno, habilite las partidas oportunas para que el precio del agua sean 30 céntimos. Nosotros tenemos que pagarla y después esperar a ver si nos la devuelven. Pienso que si todos, si todos ponemos un poquito, si todos los españoles en todos los usos del agua pagamos, creo que 0,001 céntimo de euro, podríamos tener infraestructuras de calidad y agua de modo estable y fiable en todo el país. Yo sigo todo el rato moderación, que no lo voy a conseguir. Roberto, estoy por cambiar contigo de término, a no ser que quieras decir algo al respecto, porque bueno... Voy a solo apuntar una pequeña cosa, ¿no? Yo creo que la sensibilidad política está condicionada por lo que demanda la sociedad y creo que, por desgracia, como ha dicho Juan, la sociedad cada vez está más lejos de la producción de alimentos y eso, piensa que en el supermercado donde se producen esos alimentos. Yo creo que hay que hacer una labor de concienciación, de información, de que sean conscientes de que sin agricultores y sin regadío es imposible producir alimentos. Andrea ha dicho que los dos factores fundamentales para atender las necesidades de la producción de alimentos van a ser la biotecnología y el agua. Y yo creo que el primero es el agua, ¿no? Pero además, bueno, yo creo que Europa comería muchísimo peor y encima de todo sería muchísimo más caro comer si no existiese la producción hortofrutícola del sureste español. Yo creo que eso sería clarísimo, ¿no? Bueno, y luego hay otra cuestión, y es que en las zonas tan sensibles como las nuestras del sureste, si no hay agua, hay despoblación y hay desertización. Yo creo que no hay mayor problema medioambiental que ese, ¿no? La despoblación y la desertización. Y a mí hay un dato que me gusta dar, ¿no? Bueno, me entretuve en mirar en los últimos 10 años las provincias españolas que más población habían perdido, ¿no? Y en las 10 provincias españolas que más población habían perdido en los últimos 10 años eran aquellas que tenían una menor proporción de superficie de tierra agrícola en regadío. Entonces yo creo que el regadío está muy vinculado con la generación de riqueza y la generación de bienestar. Vamos a ir un poco más rápido. Voy a introducir los temas más a lo bestia porque he pedido moderación y veo que no lo voy a conseguir. Vamos a ir ya al siguiente paso. Producimos para vender, producimos para comercializar. ¿Cuáles son los principales retos a la hora de exportar? ¿Cómo se podrían acortar los tiempos del transporte? Es fundamental el corredor del Mediterráneo. La legislación europea nos complica o nos facilita las cosas. ¿Y cuál es la ofensiva, que ya lo habéis planteado antes? La ofensiva a los productos de países del norte de África son un peligro o un acicate. Bueno, ahora mismo nosotros creo que estamos produciendo lo suficiente y, sobre todo, importantísimo, con calidad y con seguridad alimentaria. A nosotros nos miran con lupa los productos que ponemos en el mercado, desde el punto de vista fitosanitario sobre todo. Y ahora mismo estamos observando una crisis tremenda en los cítricos, naranja, limón, sobre todo, con importaciones de países terceros, acuerdos de la Comunidad Europea, no sé si con visto bueno de España o con sin veto de España, pero que están realmente a los agricultores arruinándolos. Estamos hablando de precios en origen de 15 céntimos, en mandarina, en naranja prácticamente lo mismo, el limón, que era el producto estrella en el sureste, pues prácticamente se está quedando sin mercado. ¿Por qué? Porque países terceros, donde no hay vigilancia fitosanitaria, no hay controles de entrada, sobre todo, yo tengo constancia de que en puertos españoles están entrando mercancías que no hay control ni de pesaje ni de control fitosanitario de los productos que entran. Entonces son productos a muy bajo precio, no observan las calidades, sobre todo desde el punto de vista fitosanitario, son países en los que la gente que trabaja lo hace con un salario de 2 o 3 euros al día o 2 o 3 dólares al día y, por tanto, competir con ellos nos va a resultar realmente difícil, si no imposible. Por tanto, de aquí sí que se puede hacer un llamamiento a la Administración para que haya un control de esos productos que no tienen la garantía sanitaria recomendable y, sobre todo, que en aduana pues que se tenga que compensar un poco si ellos están teniendo ventaja
con los salarios, con el agua tan barata que tienen y con la infraestructura en general, que no pagan prácticamente impuestos tampoco, pues que sea la Comunidad Europea y con intervención de España, pero una intervención dura y rigurosa para que esos productos, sí, en igualdad de condiciones con nosotros, no puedan estar entrando. ¿Por qué? Porque están haciendo, sobre todo los alemanes y los franceses, están haciendo una película a los demás, sobre todo a España, que nosotros estamos recibiendo cantidad de productos hortofrutícolas de terceros países. A los alemanes eso les viene estupendamente porque al mismo tiempo en el convenio pues están vendiendo a Mercedes, están vendiendo Citroën o Peugeot o BMW. Entonces, eso yo creo que es un asunto que tenemos pendiente, que podemos llegar al punto que tengamos agua en suficiencia y en calidad y en precio, pero podamos tener un gran problema con los terceros países que están llegando a nuestros mercados europeos en unas condiciones de desventaja con respecto a nosotros. Javier, bueno, casi que el que más sabe, el que se dedica a esto es Juan. Sí. Sí. Bueno, eran varias preguntas en una las que quería hacer, ¿no? Uno es la legislación, el transporte, corredor mediterráneo, bueno, el riesgo de terceros países. Muy brevemente, matizando lo que decía Fernando, creo que es un problema ahora mismo de control europeo. Se organizan una serie de normas, pero no olvidemos siempre que aquí hay dos partes. Hay una Europa verde que consume y hay una Europa del sur que producimos. Y muchas veces estamos enfrentados, la parte que consume, que quiere consumir barato de alguna manera, y hace un poco como la vista gorda a lo que pasa por las fronteras. Creo que ahí los Estados miembros tienen que hacer cada uno su trabajo, cumplir la normativa vigente, y si hay un acuerdo de toneladas de Marruecos de tomates o de fresa, o ahora ante ese nuevo escenario del posible Brexit, en el cual resulta que tenemos un tratado intracomunitario y resulta que un país importador y consumidor, como va a ser, por ejemplo, Reino Unido, podían entrar X toneladas de mercancía, que va a pasar en el nuevo escenario ahora mismo también, pues que ellos podrán negociar otras importaciones paralelas y nosotros estaremos colapsando el mercado, o esos terceros países pueden estar colapsando el mercado europeo. En cuanto a ese tema, hay mucho trabajo por hacer, y creo que los Estados miembros y un Estado miembro como España, que somos eminentemente, no somos de la Europa verde, somos la Europa del sur, que producimos, y la agricultura es una de nuestras fuentes, el sector agroalimentario y exportadores, determinadas regiones como la nuestra, de Murcia, Alicante, Almería, el PIB está por encima del 30%, pues yo creo que los Estados miembros tienen que hacer muchas más cosas, porque vamos todos, agricultores, sector agroalimentario, transporte químico, derivados, cajas de cartón, todo ese tema nos jugamos mucho y creo que hay que proteger más, y no estamos en un tema proteccionista, pero cuidado que hay que defender lo nuestro. Si no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a defender? En cuanto al otro tema de logística, pues sí, se están haciendo cosas, abogamos por el corredor mediterráneo, porque al final hay que salir con los productos frescos lo más rápido posible y al menor tiempo posible si queremos seguir compitiendo con nuestros competidores directos. Decía anteriormente que es muy bueno que de vez en cuando pues, nuestras administraciones y nuestros políticos le invitamos a que nos acompañen a esas ferias, a esos mercados internacionales, y se vengan a Holanda, un país que es así de chiquitito, está dando unos pasos en los últimos 10-15 años, que está duplicando su productividad por hectárea. Y aquí empezamos a enfrentarnos que si producimos de más, que si producimos de menos, que si una agricultura intensiva, lo decíamos esta mañana, creo que se empiezan a aparecer demasiados tabú, parte de la desinformación, y creo que al final este trabajo que hacemos los productores, aparte de facilitar alimentos y garantizar esa cifra que bien nos decía nuestro presidente nacional, que dentro de muy poquito hay que producir un 30% más, para 2050 un 60% más, y se nos van a penalizar porque producimos, arreglado estamos. Si quieres decir algo, Manuel, o me paso a otro tema, ¿eh? ¿Me paso a otro tema? ¿O quieres puntualizar? Vale. Como productores, naturalmente estáis atentos a la demanda del mercado porque es fundamental. Porque a ver qué es lo que la gente pide. El comportamiento que tenéis es reactivo o proactivo. Vamos, detectáis la demanda y provocáis la demanda. Quiero decir, lo vemos. O sea, tomates. Tomate, antes yo cuando era niño había un tomate, por decirlo de alguna manera, ahora hay 200 tipos de tomate. Esto es, ¿vosotros lo proponéis o el mercado lo demanda? Si quiere empezar Roberto, y continúo yo por el tema.
Yo creo que el sector hortofrutícola español, que siempre ha estado muy orientado hacia la exportación, siempre ha estado muy pendiente de qué es lo que quería el mercado. Y en muchos casos pues era reactivo, produciendo aquello que demandaba, y en otros casos pues ha sido proactivo. Yo creo que lo que está pasando en los últimos años en el caso del tomate un poco viene de ese lado, ¿no? Hay que intentar pues producir productos que atiendan las demandas, los deseos del consumidor, pues quieren variedad, quieren sabor, quieren colores, quieren formas distintas, quieren, bueno, algo que les sorprenda, ¿no? Y yo creo que quien le está ofreciendo esas soluciones por parte del sector productor, que cuando digo sector productor, pues muchas veces muy vinculado al sector de la biotecnología, que al final es un poco quien tiene ese conocimiento para ir desarrollando los nuevos productos, ¿no? Y yo creo que el sector, bueno, yo siempre pongo como ejemplo, ¿no?, de que cuando yo empecé a trabajar en el sector y entraba en los almacenes de hortalizas, pues la mayor parte de las hortalizas que veía allí no las había visto nunca, porque en los mercados españoles no se veían, ¿no? Era un sector muy orientado a realmente darle lo que quería a su mercado, que en aquel caso pues era el europeo. Ya el mercado pues se ha bueno, homogeneizado más, ¿no? Y yo creo que el futuro del sector, y yo creo que cuando hablamos de la digitalización, de la inteligencia artificial, de todas estas cosas, pues va precisamente hacia ese lado, ¿no? El analizar cómo van cambiando las tendencias en el consumo para poder anticiparse y ser los primeros que le demos al consumidor lo que quiere, ¿no? Antes hablábamos de la competencia también. Yo creo que una forma de diferenciar o de ser más competitivos que otros países es siendo el primero en atender los deseos de los consumidores, ir por delante en el desarrollo de nuevos productos. Mañana se decía aquí que un tomate tiene más tecnología que un Apple o que un Samsung. Efectivamente, hoy tenemos tomates con sabores, con colores, y somos realmente los productores, los reactivos y los que ofertamos nuestras cosas. Nuestros clientes nos están diciendo ¿qué novedades tenéis para la campaña que viene, qué podéis hacer? Y somos el Levante español, somos nuestras empresas, pues tenemos los técnicos que teníamos, que empezaron los ingenieros agrónomos, los peritos, como decía mi madre, pues tenemos verdaderos ingenieros desarrollando I+D de verdad, I+D aplicado. Tenemos uvas que saben a algodón, tenemos uvas que saben a no sé qué, tenemos todo sin pepitas. Estamos conquistando unos nuevos mercados y es nuestra obligación, es la forma de diferenciarnos, de mantenernos, pero claro, cuanto menos no necesitamos que esas administraciones no nos pongan palos en el camino y que nos dejen hacer nuestro trabajo, que nosotros, si nos dejan, sabemos hacerlo. Se ha hablado de solidaridad, siempre se habla de agua y de solidaridad. Yo quería que Javier, que no ha intervenido, bueno, Manuel me parece que tampoco, habláis como ejemplo de solidaridad. Los sindicatos, al final, es como si fuerais cada uno un territorio. Y luego dentro de ese territorio tenéis como pequeñas provincias, que son cada uno de los regantes. ¿Sois un ejemplo que quizás es portable a cómo debería ser el comportamiento luego entre el resto de territorios españoles, vuestros micromundos? Porque, bueno, imagino que habrá fricciones como en todo, pero los tenéis resueltas. Sí, bueno, nosotros totalmente, dentro de todo el sindicato, entre las comunidades somos totalmente solidarias. Si hay alguna comunidad que en algún momento dado de sobra agua, como ha pasado en alguna ocasión, pues entre los demás hemos sido capaces de asumir este agua, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es utilizarla. Y yo creo que la solidaridad existe en toda España. Nosotros ahora, en el congreso que tuvimos de la comunidad de regantes de Torrevieja, salieron los representantes de comunidades de regantes de Aragón, y ellos no están en contra de ser solidarios con nosotros y mandarnos agua. Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, yo os mando el agua, pero también quiero que se invierta en infraestructura aquí en nuestra tierra, porque para poder daros agua primero queremos que se invierta en nuestra tierra, con lo cual yo creo que el problema en este caso es político, y lo que hemos comentado antes, que los políticos tienen que hablar con nosotros, porque si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, los políticos también tendrían que hacerlo, y que esa solidaridad sea de toda España, no solo, como estamos hablando, entre los propios sindicatos. Manuel, ¿tú estás de acuerdo que sois un modelo a exportar o a imitar? Bueno, solo tengo que decir que pasado mañana tenemos una visita, la Confederación creo también, y nosotros, donde viene un secretario de Estado de India. Han venido, nos visitan de todo el mundo y precisamente se fijan en el modelo organizativo. Creo que es importantísimo, porque ningún gobierno, ningún ministerio al final es capaz de llegar a la parcela, de llegar a ese punto. Es imposible. Al final tenemos una estructura, creo que en todo, en cualquier empresa, en cualquier sociedad, en cualquier actividad, tenemos una empresa similar
estructura similar a la que tenemos en nuestras infraestructuras. Tenemos una tubería principal, unas tuberías primarias y unas tuberías secundarias o bocas de riego. En este caso es igual, tenemos un ministerio, tenemos unos brazos ejecutores y unas piernas que son las confederaciones hidrográficas del Segura, un modelo que está copiando todo el mundo y que aquí parece que la estamos dejando un poco abandonado. Y luego tenemos los dedos de transmisión, las comunidades de regantes, los que estamos en contacto con el usuario y los que los administramos. Administramos unos recursos que en este caso nos facilita el Estado, a pesar de que hay otros que tengamos que conseguirlo nosotros, que son muy poquitos, por cierto. Yo, en este acto, donde conmemoramos el 40 aniversario de la puesta en funcionamiento del acueducto Tajo Segura, con todas sus zonas regables del trasvase y del post-trasvase, no puedo dejar de hacer una llamada de atención. Es una obra que lleva mucho tiempo, pero creo que últimamente es una obra que está muy maltratada técnicamente, tiene un mantenimiento muy deficiente. Nosotros no paramos. Yo tengo que decirle al Ministerio, tienen que dotar ustedes económicamente a las confederaciones, tienen que facilitarles medios necesarios para que puedan actuar con agilidad y con rapidez y atender las demandas, porque nosotros podemos ir, nosotros vamos, sea la confederación que sea. Yo no tengo ninguna duda de que tienen la mejor intención del mundo, pero siempre topamos con lo mismo. Cuando tenemos un problema de contratación, tenemos un problema económico, no hay presupuesto, no tengo presupuesto, no lo han aprobado, tengo lo demás. Y así no podemos funcionar. Creo y ruego, por favor, y demando que las infraestructuras, todas las infraestructuras hidráulicas de este país, que costó mucho construirlas, costó mucho dinero, hay que mimarlas, no mantenerlas de aquel modo, que hay que mimarlas y para eso se necesitan medios económicos. Lógicamente, si no, de otro modo es imposible. Y difícilmente vamos a volver a construirlas de nuevo. Repito una vez más, por tercera vez, por favor, hay que mimar las infraestructuras hidráulicas en este país que están abandonadas. Una cosa, vamos a terminar. Entonces, estamos en febrero, pero vamos a hacer una carta a los Reyes. Yo y vosotros, a vuestros hijos, les decís que pidan una cosa. Una cosa es que me digáis una cosa. Una cosa cada uno antes de dar la palabra al secretario de Estado. Así que, por favor, ¿qué elevamos? ¿Qué pedimos? ¿O qué piden los regantes a la Administración? Bueno, sobre todo, en primer lugar, lo que pedimos los regantes es seguridad. Es decir, no se concibe a un transportista que tenga una flota de camión o tenga un camión solo, que esté preguntando al Ministerio o preguntando a la Confederación o a su gremio si el mes que viene va a tener gasoil para que el camión funcione. Y entonces nosotros los regantes estamos en esa situación siempre, pensando dentro de 3 meses vamos a tener agua. Entonces una industria que ya es una industria, la agricultura que tenemos en el sureste, no puede estar pensando siempre si dentro de 3 meses vamos a tener agua para mantener toda la infraestructura social y económica que se ha montado en el sureste. Javier. Yo voy a ser muy breve. Yo pediría a los políticos una cosa muy sencilla, que se pongan de acuerdo de una vez y que intentemos solucionar este problema, que no es un problema solo de nosotros, es un problema nacional, y que se pongan de acuerdo y que lleguemos a algo, ese plan hidrológico nacional que tanto necesitamos, pero que no haga un plan hidrológico un gobierno, que por muy bien que esté, el siguiente gobierno lo va a cambiar porque no es el suyo, y que de alguna forma se pongan de acuerdo y lo hagan de todos. Juan. Ratificar lo que dicen los compañeros, y esta mañana se habló mucho en la primera mesa de darle la importancia que tienen las comunidades de regantes como corporaciones de derecho público. Yo presido una que tiene 12.000 y ahí hay grandes, pequeños, medianos, y son las comunidades regantes las que tienen que ejecutar pues esa distribución de agua. Y aprovechando que tenemos a nuestro secretario de Estado y más representantes políticos, somos un sector estratégico, no dejemos que se muera, porque cuando alguien se muere ya no vuelve nunca. Y pasó con el textil, pasó con otros tal, y luego tendríamos que ir a que nos llenen las neveras, que nos llenen los supermercados a los consumidores, países terceros que no respetan nada del medio ambiente, nada de seguridad alimentaria, que protejamos y ayudemos a la agricultura que tenemos en este país. Manuel. Yo pediría que se ejecuten las infraestructuras necesarias para que el agua deje de tener un origen y un fin, sea como la energía, no sabemos de qué sistema de producción procede, y que desde luego
lógicamente así también se eliminarían las políticas con el agua. Roberto. Pues un poco en la misma línea. Yo creo que el objetivo sería que se viese todas las necesidades de infraestructuras del agua como se ven otras infraestructuras que son estratégicas para el país, como puede ser la red de distribución eléctrica, las carreteras, los ferrocarriles, y que como tal se aborden de manera conjunta. No se hace una carretera y se termina donde se acaba una provincia, ¿no? Pues que ocurra un poco lo mismo con el agua, que la infraestructura del agua sea a nivel nacional y unas veces el agua pueda circular en un sentido y otras veces en otro. Muchas gracias. Nos quedamos aquí sentados. Damos paso al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para que clausure esta. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecer la invitación desde Justicia que se me hace para compartir, aunque sean los minutos finales de esta jornada, y aprovecharla para felicitar al sindicato de regantes por su 40 cumpleaños, que no están nada mal. No aparentáis más de 39, o sea, que os conserváis bien. Voy a trasladarles algunas reflexiones que espero que contribuyan, más allá del proceso de debates en mesas que han tenido a lo largo de la mañana y que habrán sido, no me cabe ninguna duda, productivas, intentar enmarcarlo en un proceso global. Un río de voces cristalinas, claras, limpias, que brota de los institutos y liceos de toda Europa, se abre camino por las calles y desemboca en las plazas de sus ciudades. Son las voces de decenas de miles de estudiantes que reivindican su derecho a un futuro que está siendo devorado por el presente. Por un presente que se niega a abandonar el que ha sido su espacio de confort durante décadas. Podemos hacer como que no les escuchamos, incluso podemos hasta ignorarles. Pero tienen razón. Tienen la razón con la que conviven diariamente en las aulas, la razón de la ciencia y del conocimiento, la razón empírica que coloca al hombre frente a su irresponsabilidad. Una irresponsabilidad con nombre y apellido. Cambio climático. La comunidad científica lo reitera informe tras informe. Si rebasamos la frontera de los 2 grados, habremos iniciado un camino sin retorno cuyo final se antoja catastrófico. Pero ya en los márgenes de los 2 grados, las consecuencias para algunas regiones del planeta comprometen seriamente su estabilidad y la Mediterránea se encuentra entre ellas. Como saben, los estudios prospectivos del CEDEX sobre pluviometría, escorrentía superficial y recarga de acuíferos apuntan a una reducción de los recursos hídricos disponibles, del orden del 24% al final del siglo en el escenario de incumplimiento del Acuerdo de París y de hasta un 40% en los emplazamientos más vulnerables, así como al aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos como inundaciones y sequías. La abrumadora evidencia científica sobre el origen, el alcance y las posibles consecuencias que el cambio climático desencadena sobre el agua nos colocan frente a una nueva realidad de país, y esa evidencia se traduce en una transición hidrológica de la cual es imposible abstraerse. Si no se reducen los impactos y se amortiguan sus consecuencias, el cambio climático nos llevará a una crisis del agua sin precedentes. Es necesario un cambio de rumbo para aportar soluciones a un escenario futuro distinto de las situaciones a las que nos hemos enfrentado hasta el momento en la política hidrológica. Se trata de gestionar la incertidumbre a la que se hacía referencia. Y la mejor forma de hacerlo es a partir de un modelo consensuado, participado, dialogado con todos los agentes implicados, así como con todos los territorios, para construir un plan que considere los límites del recurso, que sea justo
y socialmente responsable en todo el país. Este convencimiento es el que nos ha llevado a la elaboración de un libro verde del agua, sobre el que hemos estado trabajando estos meses y que ahora debe ser puesto a disposición de la sociedad. Hecha esta reflexión general y atendiendo a la temática elegida para esta jornada, me referiré específicamente a uno de los contenidos del libro verde: el desarrollo tecnológico al servicio de una mejor gestión del agua, la innovación y la tecnología como herramientas indispensables para la adaptación. Como conocerán, y ha sido mencionado a lo largo de la mañana, el Foro Económico Mundial, reunido en Davos en enero de este año, cataloga al agua como uno de los grandes riesgos a nivel mundial. Las previsiones de cómo va a afectar el cambio climático a la disponibilidad y necesidades de agua no hacen más que acrecentar su importancia. En Davos se han puesto de manifiesto también soluciones y especialmente la importancia de los desarrollos tecnológicos para el agua. Se ha destacado que la velocidad y la escala del progreso tecnológico están transformando la economía global en un momento en el que las preocupaciones globales por el agua son más acuciantes. Como bien saben, el desarrollo tecnológico siempre ha sido importante en la gestión y el uso del agua, pero en las últimas 2 décadas lo que ha sido realmente espectacular es el progreso en las tecnologías de la información y la comunicación. Un progreso que nos permite capturar y tratar una gran cantidad de información y mejorar nuestra capacidad de gestión y de toma de decisiones sobre la base de una información más robusta y cada vez más contrastada. Los desarrollos en los campos del Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, los sensores, los avances en la ciencia de materiales y nuestra mayor capacidad y potencia computacional están cambiando la forma en la que podemos gestionar el agua de una manera más eficiente y flexible, en tiempo real, con bajos costos y alta calidad. Además, todo ello se está integrando con la telefonía móvil, lo que hace accesible los resultados de esta capacidad de procesamiento para muchas más aplicaciones y personas. A medida que las posibilidades tecnológicas avanzan, también aumenta nuestra capacidad de recopilar información de dispositivos remotos y correlacionar esta información entre diversos sistemas para ayudarnos a lograr el control en tiempo casi real o aprovechar la inteligencia aumentada para interpretar una variedad estructurada basada en texto o datos sensoriales. En la gestión del agua, el potencial de esta disrupción tecnológica es inmenso y puede ser profundamente transformador, porque no solo permite mejorar el uso del agua y la inteligencia con la que gestionamos el dominio público hidráulico, sino también porque permite hacer una gestión más eficaz a nivel de costes, pero también más transparente y más democrática, permitiendo a su vez el avance del conocimiento, ya que genera oportunidades para que los técnicos, científicos y los ciudadanos en general puedan tener acceso y procesar toda esa información. Los desarrollos en la capacidad de recoger y procesar datos mediante inteligencia artificial pueden ayudar a estructuras de gestión del agua y a los gobiernos a mejorar su gestión, pero también a los propios usuarios de agua a que entiendan mejor sus necesidades de agua y a eliminar un uso innecesario y reducir los impactos que generan. El objetivo de todos los países es extender la aplicación de estos desarrollos tecnológicos y llevarlos a escala. La Unión Europea ha iniciado esa transición en el Big Data y España se ha sumado a estos esfuerzos dentro del marco de la iniciativa global por el Gobierno abierto, incorporando tanto un marco legislativo como avances técnicos dentro de la Administración. Los avances más notables son los datos abiertos por la AEMET, que generan un potente ecosistema reutilizador para múltiples propósitos. El Ministerio y los organismos de Cuenca han ampliado notablemente la cantidad y calidad de datos generados y publicados a través de sus sitios web. Los avances tecnológicos han permitido avances importantes en la publicación de datos e información sobre planificación y gestión del agua en las páginas web de las distintas administraciones competentes, desarrollándose diversas iniciativas destinadas a facilitar el acceso del público y las partes interesadas a la información sobre el agua. También han surgido iniciativas de colaboración entre el sector público, la universidad y la ciudadanía
con el objetivo de facilitar la distribución y visualización de la información sobre el agua. Pero además de permitirnos la gestión del agua, hay que considerar las oportunidades de la tecnología como un instrumento y una oportunidad para la adaptación al cambio climático, para la gestión de la escasez, esto es, para apoyar la transición hidrológica. Es cierto que las nuevas tecnologías permiten dotar a la Administración de nuevos medios para cumplir sus cometidos tradicionales, sobre todo en un contexto de falta de recursos humanos, pero es esencial considerar que son herramientas para asumir los desafíos emergentes. Pero para que su potencial se materialice, es necesario un compromiso de Gobierno para asegurar que se va a dotar de capacidad de gestión de esta mayor y mejor información y, sobre todo, que se va a actuar sobre la base de la información y análisis generados. Algunos otros ejemplos potenciales de las TICs aplicadas a la gestión del agua incluyen sistemas para la actualización y revisión de los registros de derechos de uso del agua y cotejo con los aprovechamientos existentes mediante el cruce con la información económica de los usos del agua y otra información fiscal en poder de las comunidades autónomas y las autoridades locales. Sistemas para la gestión coordinada de la calidad del agua entre los proveedores en alta y los usuarios de los mismos, empresas distribuidoras o comunidades de regantes. Software de identificación de situaciones de riesgo y de generación de señales de socorro automático para responder a estas en el menor plazo de tiempo posible. Control de la operación de redes de agua en un tiempo real y análisis de eventos relacionados con la cantidad de agua suministrada. Seguimiento en tiempo real de los regadíos, lo que permite orientar y priorizar las actuaciones de control sobre el terreno. Gestión de activos especialmente diseñados para gestionar de forma eficiente el mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos que conforman la cadena del ciclo integral del agua. Otras posibilidades de cara a optimizar la labor de la Administración que facilitan las nuevas tecnologías y que deben ser incorporadas a los protocolos de gestión, las expongo a modo de ejemplo. 2. Utilización de drones con la teledetección para poder identificar y actuar en los casos de usos del agua que se realizan sin autorización o que no cumplen con su concesión y de los vertidos que no cumplen con su autorización de vertidos, estableciendo mecanismos de competencia desleal entre productores que cumplen perfectamente con sus obligaciones y aquellos que no lo hacen. Todo ello permite tener información en tiempo real y así proteger a los ciudadanos y a las actividades socioeconómicas que están haciendo un uso correcto del agua de acuerdo con su concesión y las previsiones de los planes hidrológicos. Y en otro orden de cosas, cruce de datos entre el registro de aguas, el catastro y las bases de datos de la agencia tributaria desde la perspectiva de la Ley de Protección de Datos y la protección de la competencia. Como ven, están incorporándose notables transformaciones en la cantidad de los datos, pero también en la naturaleza y en el tipo de los mismos. Cambios que, como he dicho, permiten, por un lado, mejorar la capacidad de los gestores tradicionales del agua y de la propia Administración y, por otro, mejorar la información y la comunicación a los ciudadanos. Pero hay algo muy importante, y es que, sobre todo, cambia la dinámica de las relaciones, ya que permiten que haya múltiples actores que pueden producir y analizar esta información y que entre ellos puedan retroalimentarse. Hay hoy un consumidor digital con mucha más capacidad, que a su vez produce y analiza información, que facilita a los responsables públicos y que genera innovación. Esto significa también mejorar la capacidad de los ciudadanos, esto es, empoderar a la ciudadanía para exigir la rendición de cuentas de gobiernos y gestores. Acabo. A este país le conviene que todos seamos corresponsables en la gestión de la transición que ya estamos viviendo, ya que, como ven, de entre los riesgos surgen muchas posibilidades y oportunidades que debemos saber aprovechar. Para ello, y por la importancia que tienen las nuevas tecnologías para el progreso y la gestión del agua, España se está sumando a la iniciativa del Foro Económico Mundial de Davos, liderada por el Banco Mundial, denominada la seguridad del agua reconfigurada. Tenemos una insoslayable responsabilidad de presente en la gestión del capital natural bajo los criterios de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Pero hay otra que nos interpela cada vez con más fuerza, y esta es la de la solidaridad intergeneracional, que se sustenta más que sobre ninguna otra sobre la preservación de unos recursos naturales cuya disponibilidad es limitada. No cerremos nuestros oídos a la voz de los jóvenes.
enhorabuena por la jornada y muchísimas gracias a todos ustedes.